¿Sabías que el color que eliges para pintar tu casa puede influir en tu bienestar económico y espiritual? La Biblia nos revela que ciertos elementos simbólicos pueden atraer bendición y prosperidad. En Éxodo 25, 3, 4, cuando Dios instruye la construcción del tabernáculo, menciona colores específicos como el azul, púrpura y carmesí, todos ellos representando riqueza, realeza y provisión divina. Esta enseñanza nos muestra que el entorno que creamos puede reflejar la abundancia que Dios desea para nosotros. Hoy exploraremos qué color puede ayudarte a atraer prosperidad y proteger tu hogar de la escasez, según las Escrituras. ¿Estás listo para descubrir cómo un simple cambio puede abrir puertas a la bendición que Dios tiene reservada para ti? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen vivir en constante abundancia, mientras que otras enfrentan dificultades económicas una y otra vez? La respuesta puede estar mucho más cerca de lo que imaginas, incluso en algo tan cotidiano como el color de las paredes de tu casa. Aunque parezca sorprendente, la Biblia revela que ciertos elementos visuales tienen un impacto profundo en nuestro entorno espiritual y material. En Éxodo 25, 3, 4, cuando Dios instruyó la construcción del tabernáculo, dio indicaciones precisas sobre los colores que debían utilizarse. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y bronce, azul, púrpura, carmesí y lino fino. Estos colores no solo adornaban el lugar santo, sino que representaban valores espirituales y bendiciones materiales. El azul simbolizaba la presencia de Dios y su provisión, el púrpura, la realeza y la riqueza, y el carmesí, el sacrificio que abre puertas a la redención y al favor divino. Pero, ¿cómo se traduce esto en nuestro día a día? La palabra de Dios no menciona el color del hogar solo como un detalle decorativo, sino que revela que el entorno que creamos puede influir directamente en la atmósfera espiritual de nuestras vidas. En la Biblia, Dios siempre mostró un interés particular por los detalles que rodeaban a su pueblo, porque sabía que aquello que vemos y con lo que convivimos diariamente moldea nuestra mentalidad, nuestras emociones y hasta nuestras decisiones financieras. El libro de Proverbios 24, 3, 4 dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Este pasaje nos enseña que la prosperidad comienza con decisiones sabias, incluso en aspectos que a menudo pasamos por alto, como los colores que elegimos para nuestro entorno. En tiempos bíblicos, cada elemento del hogar tenía un significado. Los israelitas comprendían que sus casas no eran solo lugares físicos donde vivir, sino espacios que debían reflejar la bendición de Dios. Es por eso que se les instruyó a pintar con colores específicos ciertos elementos del tabernáculo, el cual simbolizaba la presencia divina. Este principio se extiende a nuestros hogares hoy en día. Cada vez que decidimos cómo decorar, qué colores predominarán en las paredes o qué elementos visuales nos rodearán, estamos estableciendo una atmósfera que puede atraer paz, prosperidad y bendición, o bien generar desorden, confusión y escasez. Pensemos en la historia de Josué y la conquista de Jericó. Cuando Dios le dio instrucciones precisas sobre cómo tomar la ciudad, incluyó detalles que a simple vista podían parecer insignificantes. En Josué 6, Dios mandó que los israelitas marcharan alrededor de la ciudad durante 7 días antes de que sus muros cayeran. Aunque esto parecía un acto simbólico, era una muestra clara de que Dios se interesa incluso por lo que podría parecer trivial. De igual manera, el color que elijas para tu hogar no es un detalle menor. Es una declaración visual que puede invitar la presencia de Dios o alejar las bendiciones que Él quiere derramar. En el libro de Números 15, 38, 39, Dios instruyó al pueblo de Israel a colocar cordones azules en los flecos de sus vestiduras, diciendo:
Cuando los vean, se acordarán de todos los mandamientos del Señor para que los cumplan, y no se dejen llevar por los impulsos de su corazón, ni por lo que les atrae la vista. Esta conexión entre el color azul y la obediencia revela algo poderoso. Los elementos visuales que nos rodean tienen el poder de recordarnos las promesas de Dios, orientarnos a sus caminos y mantenernos firmes en la fe. Si un simple cordón azul en la vestimenta podía servir como recordatorio constante de la provisión divina, imagina el impacto que puede tener en tu hogar un color que simbolice la prosperidad y el favor de Dios. La Biblia también nos muestra que ciertos colores están asociados con la protección espiritual. En Éxodo 12, durante la 10ª plaga en Egipto, Dios ordenó a su pueblo que untaran los dinteles de sus puertas con la sangre de un cordero para que el ángel destructor pasara de largo. Este acto no solo fue una muestra de obediencia, sino que también estableció una marca visible que protegió sus hogares del peligro. Aunque en este caso fue la sangre la que sirvió como señal, el principio espiritual detrás de este acto revela que Dios da importancia a los símbolos visibles como una forma de establecer su protección y bendición. De igual forma, la presencia de un color significativo en tu casa puede actuar como un recordatorio constante de que Dios es tu proveedor, tu escudo y tu fuente de prosperidad. Cada vez que lo veas, serás animado a confiar en sus promesas y a recordar que Él es quien abre las puertas del sustento. En tiempos de crisis, cuando la incertidumbre económica parece envolver al mundo, tener un ambiente en tu hogar que refleje la abundancia divina puede marcar una gran diferencia en tu mentalidad y en tu fe. Consideremos también la historia de la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17. En medio de una terrible sequía, esta mujer enfrentaba una escasez extrema. Cuando el profeta Elías llegó a su hogar, le pidió que le preparara pan, a pesar de que ella apenas tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Sin embargo, Elías le dio una promesa poderosa. Así dice el Señor, el Dios de Israel: la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite en la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La obediencia de esta mujer y la decisión de abrir su hogar al profeta fueron clave para que la bendición de Dios se manifestara. Esto nos enseña que los actos de fe, incluso en algo tan simple como acondicionar nuestro hogar conforme a principios bíblicos, pueden atraer la provisión sobrenatural de Dios. El color que elijas para tu casa no es solo una cuestión de gustos o tendencias. Es una declaración de fe que puede reflejar tus valores espirituales y abrir las puertas de la abundancia. Imagina llegar a casa y encontrar un espacio que no solo es visualmente agradable, sino que también inspira paz, confianza y seguridad en las promesas de Dios. Así como el pueblo de Israel utilizó el azul para recordar su fidelidad, tú puedes usar los elementos visuales en tu hogar para atraer esa misma presencia divina. Por eso es importante entender que cada detalle cuenta. En tiempos antiguos, las familias sabían que sus hogares eran un espacio sagrado. El lugar donde vivían era también el lugar donde se oraba, donde se meditaba en las Escrituras y donde se compartía el amor de Dios. Hoy, ese mismo principio sigue vigente. Tu hogar puede ser un refugio de paz, un lugar donde la presencia de Dios sea palpable, y la elección del color adecuado es un paso importante para lograrlo. La palabra de Dios nos revela que Él desea bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas. En Deuteronomio 28:12 se nos promete: el Señor abrirá para ti su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Esta bendición no se limita únicamente al trabajo que realizas fuera de casa, sino que también incluye el ambiente que creas dentro de tu hogar. Un entorno que refleje orden, paz y abundancia se convierte en un imán
para las bendiciones de Dios. Así que si alguna vez has sentido que la escasez, el desorden o la confusión han invadido tu hogar, es momento de tomar acción. No subestimes el poder que tienen los elementos visuales en tu entorno. Dios nos llama a ser intencionales en cada aspecto de nuestra vida, incluso en los detalles que parecen insignificantes. Al elegir colores que reflejen la provisión divina, estás declarando con fe que tu casa será un lugar de abundancia, prosperidad y bendición. Cuando decides pintar tu casa con un color que simboliza la prosperidad, según los principios bíblicos, no solo estás embelleciendo tu entorno físico, sino que también estás proclamando que confías en que Dios es quien provee y cuida de tu hogar. Cada vez que contemples ese color, recordarás que su fidelidad es inquebrantable y que Él tiene el poder de abrir las ventanas de los cielos sobre tu vida. La Biblia revela que los colores no son simples elementos estéticos, sino que encierran significados espirituales profundos que pueden influir en nuestra vida cotidiana. Entre estos colores, hay uno que destaca especialmente por estar relacionado con la prosperidad, la provisión y la protección contra la escasez. Este color es el azul, un tono que, según las Escrituras, representa la fidelidad de Dios, su provisión y el sustento que nunca falta. En Números 15, 38, 39, el Señor ordenó a los israelitas colocar un cordón azul en los bordes de sus vestiduras como recordatorio de sus mandamientos. Esto revela que el color azul no solo tenía una función visual, sino que servía como una declaración espiritual de dependencia y confianza en Dios. El azul, mencionado en múltiples pasajes bíblicos, está estrechamente vinculado a la presencia divina y a la abundancia que brota de su provisión. En Éxodo 24:10, cuando Moisés y los ancianos subieron al monte Sinaí y contemplaron a Dios, la Escritura describe lo que vieron bajo sus pies como un pavimento de zafiro, tan claro como el mismo cielo. Esta imagen revela que el azul simboliza el cielo abierto, el reino celestial y la plenitud que proviene del trono de Dios. En este contexto, el color azul se convierte en un emblema de las riquezas espirituales y materiales que el Señor desea derramar sobre sus hijos. Cuando Dios ordenó la construcción del tabernáculo, pidió específicamente que se usaran telas de color azul para cubrir elementos sagrados como el arca del testimonio y la mesa del pan de la proposición, Números 4, 5, 7. Este detalle no fue casual. El azul estaba presente en cada espacio vinculado a la provisión divina. La mesa del pan de la proposición, por ejemplo, simbolizaba el alimento que Dios provee diariamente, recordando que Él es quien sustenta nuestras vidas. Al elegir este color, el pueblo de Israel declaraba que su confianza estaba puesta en la provisión de Dios y que creían firmemente que no les faltaría nada. El azul también está relacionado con el mar y el cielo, elementos que evocan grandeza, amplitud y plenitud. En Salmos 36, 5, 6 se declara: tu misericordia, Señor, llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Tu justicia es como las altas montañas, tus juicios como el gran océano. Esta imagen poética conecta el azul del cielo y el mar con la grandeza infinita de Dios, quien llena todas las cosas y provee para sus hijos sin medida. Al incorporar este color en el hogar, se está invitando simbólicamente a que esa plenitud y provisión divina se manifiesten en el entorno familiar. Dios, en su sabiduría, diseñó que el color azul fuera un recordatorio constante de su pacto y su provisión. Al pintar una habitación de color azul o al incorporar este tono en elementos decorativos dentro del hogar, se está estableciendo un símbolo poderoso que invita a recordar que Dios es el dueño del oro y la plata, el que abre puertas donde parece que no hay salida y el que promete suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. El azul también es un color que promueve la paz, la estabilidad y el orden, elementos esenciales para que la bendición de Dios fluya de manera continua. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda que
Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Esta conexión entre la paz y el color azul es significativa porque la prosperidad no solo se manifiesta en el aspecto económico, sino también en la armonía del hogar, en la estabilidad emocional y en la certeza de que Dios está en control. En tiempos de incertidumbre, el color azul actúa como un recordatorio visual de que Dios sigue siendo fiel y que sus promesas no fallan. Isaías 54:10 declara: aunque se aparten los montes y tiemblen las colinas, no se apartará de ti mi amor, ni mi pacto de paz se romperá, dice el Señor, que de ti se compadece. Esta promesa, simbolizada en el color azul, afirma que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, Dios sigue siendo proveedor y guardián de aquellos que confían en Él. El azul también es un color que invita a la meditación y a la reflexión espiritual. En muchos pasajes bíblicos, el acto de levantar la vista al cielo está relacionado con la búsqueda de dirección divina y la certeza de que el socorro proviene del Señor. En Salmo 121:1-2 leemos: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Al incorporar el azul en el hogar, se genera un ambiente que favorece la oración, la paz interior y la comunión con Dios, aspectos fundamentales para recibir la abundancia que Él desea derramar. Es importante comprender que la prosperidad que Dios ofrece no se limita únicamente a lo material. El color azul, al estar asociado con el cielo, también nos recuerda que las bendiciones más valiosas son aquellas que vienen de lo alto. Jesús mismo enseñó en Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este principio revela que la verdadera abundancia comienza en el corazón, cuando ponemos nuestra confianza en Dios y aprendemos a vivir según sus caminos. Pintar tu hogar de color azul no se trata de un acto supersticioso ni de un ritual vacío, sino de un recordatorio constante de que Dios es tu proveedor, el que llena tu casa con paz y el que te guarda de la escasez. Es una declaración visual que proclama que tu confianza está en el Creador de los cielos, el que sostiene todas las cosas con su palabra. Cuando el color azul se convierte en parte de tu entorno, también promueve una mentalidad de gratitud y expectativa. En lugar de enfocarte en lo que falta, este color te invita a recordar que Dios es fiel para proveer cada una de tus necesidades. En Deuteronomio 28:12 se declara: el Señor abrirá para ti su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Esta promesa revela que la bendición de Dios no se limita a lo que ya posees, sino que también se extiende a las oportunidades, los proyectos y los caminos que Él abrirá para ti en el futuro. Así como el pueblo de Israel fue instruido a usar el color azul como recordatorio de que Dios es quien les provee y los protege, hoy puedes adoptar este principio en tu hogar. Cada vez que observes ese color en tu entorno, serás recordado de que Dios es quien sostiene tu vida, abre puertas de provisión y multiplica la obra de tus manos. Su fidelidad es inquebrantable y cuando decides confiar en sus promesas, Él se encarga de guiarte hacia la plenitud y la abundancia que solo Él puede dar. El color azul no solo tiene un poderoso significado espiritual según las Escrituras, sino que también influye de manera directa en el ambiente que se crea dentro del hogar. Más allá de su simbolismo, el azul tiene un impacto tangible en la atmósfera emocional, mental y espiritual de quienes habitan ese espacio. Desde tiempos antiguos, Dios mostró que aquello que nos rodea influye en nuestro corazón y en nuestras decisiones. El entorno que se construye en el hogar puede ser una fuente de paz, estabilidad y confianza en la provisión divina, o bien convertirse en un lugar de inquietud, temor y escasez. Por eso, el color que predomina en las paredes y en los espacios donde pasamos gran parte del tiempo tiene una importancia mucho mayor de lo que muchos imaginan. En la Biblia,
el hogar es presentado como un refugio seguro, un lugar que debe reflejar la presencia y el orden de Dios. En Proverbios 24:3-4 se enseña que con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Esta enseñanza revela que no se trata solo de tener un techo bajo el cual vivir, sino de construir un ambiente que inspire paz, fe y confianza en las promesas de Dios. Al incorporar el azul en las paredes, en la decoración o en elementos estratégicos del hogar, se puede establecer una atmósfera que recuerde constantemente la fidelidad divina. El color azul tiene una capacidad única para transmitir calma y serenidad. Los estudios modernos han confirmado lo que las escrituras ya enseñaban hace siglos. El azul reduce el estrés, disminuye la ansiedad y genera una sensación de seguridad. Esta tranquilidad es fundamental para mantener la paz interior y una mente enfocada en las promesas de Dios. En Isaías 26:3 se nos recuerda: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Un hogar lleno de tensión, temores e incertidumbre se convierte en un obstáculo para recibir la abundancia que Dios desea derramar. Por el contrario, cuando el entorno refleja armonía y confianza, se abre la puerta para que su paz y su provisión fluyan con libertad. El azul también es un color que invita a la reflexión y a la conexión espiritual. En la Biblia, el acto de levantar la vista al cielo representa buscar la dirección de Dios, recordar su grandeza y reconocer que Él es la fuente de todo bien. En el Salmo 123:1 leemos: a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Este gesto de mirar hacia arriba revela una disposición interior de depender del Señor y reconocer su autoridad. Al tener el azul presente en el hogar, se genera un recordatorio visual constante de que nuestra confianza debe estar puesta en Él, no en las circunstancias ni en los recursos materiales. Cuando el pueblo de Israel fue instruido a colocar un cordón azul en los bordes de sus vestiduras, no se trató de un simple detalle ornamental. Este color estaba destinado a recordarles que Dios era su proveedor y que debían vivir en obediencia a sus mandamientos. En Números 15:39 se explica que este cordón azul les ayudaría a no desviarse tras sus propios impulsos, sino a mantenerse firmes en el camino que el Señor había trazado para ellos. Al incorporar este color en el hogar, se está estableciendo un símbolo que invita a recordar que Dios es quien provee, abre caminos de bendición y sustenta a sus hijos en todo momento. El impacto del azul en el hogar no solo se manifiesta en la paz que genera, sino también en su capacidad para fortalecer la fe y la confianza en que Dios suplirá cada necesidad. En Mateo 6:26, Jesús dijo: miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Este pasaje revela que la verdadera abundancia no depende únicamente del esfuerzo humano, sino de la certeza de que Dios es quien provee en cada área de la vida. Rodearse de elementos que recuerden esta verdad fortalece la fe y permite que la mentalidad de escasez sea reemplazada por una mentalidad de gratitud y confianza. En tiempos de dificultad económica, el temor y la desesperanza pueden apoderarse fácilmente del corazón. La incertidumbre sobre el futuro, las preocupaciones por las finanzas y la sensación de carencia generan un entorno de angustia que bloquea la paz que Dios desea traer. El azul actúa como un recordatorio visible de que Él sigue teniendo el control, incluso en medio de la adversidad. En Salmos 34:10 se declara: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Esta promesa afirma que la provisión divina no está limitada por las circunstancias externas, sino que fluye de su gracia y amor inagotables.
Incorporar el color azul en el hogar también puede ayudar a transformar la manera en que se perciben los desafíos y las dificultades. Al recordar que el azul simboliza el cielo, se fortalece la confianza en que cada situación está bajo el gobierno de Dios y que su favor está presente incluso en medio de tiempos inciertos. En Romanos 8:28 se nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Al vivir rodeados de un ambiente que inspire calma y seguridad, es más fácil mantener una actitud de fe que atrae la provisión divina. El azul, además de su simbolismo espiritual, también influye en la forma en que se administran los recursos en el hogar. Un ambiente visualmente ordenado y armonioso promueve hábitos más organizados, decisiones más claras y una mejor administración del tiempo y del dinero. En 1 Corintios 14:40 se enseña: pero hágase todo decentemente y con orden. El desorden y la confusión son obstáculos que pueden afectar la estabilidad económica y la paz del hogar. Por esta razón, crear un entorno que refleje serenidad y equilibrio favorece la toma de decisiones sabias que contribuyen al bienestar familiar. El azul también está relacionado con la fidelidad y la permanencia de las promesas de Dios. En Jeremías 33:25-26 el Señor declara: así dice el Señor, si no he establecido mi pacto con el día y la noche, y no he fijado las leyes del cielo y la tierra, entonces desecharé a la descendencia de Jacob. Esta declaración conecta la estabilidad del cielo azul con la firmeza del pacto divino, afirmando que así como el cielo permanece inmutable, también su fidelidad es constante. Tener este color presente en el hogar se convierte en un símbolo de esa certeza inquebrantable. El impacto del entorno en la vida espiritual es innegable. En Deuteronomio 6:9, Dios instruyó a su pueblo a escribir sus mandamientos en los postes de tu casa y en tus puertas. Este acto no solo tenía un valor simbólico, sino que era una forma práctica de llenar el hogar con recordatorios visuales que mantuvieran viva la fe y el compromiso con Dios. Hoy, adoptar el color azul como parte del entorno familiar cumple una función similar, al servir como un recordatorio constante de que Dios es el proveedor, el protector y la fuente de toda bendición. Al elegir este color para el hogar, se está haciendo una declaración de fe que proclama que la provisión de Dios es segura y que sus promesas permanecen firmes. Cada vez que se contemple ese color en las paredes, en los muebles o en los detalles decorativos, se recordará que el cielo está abierto sobre aquellos que confían en él. La paz, la abundancia y la seguridad no son fruto del azar ni de la suerte, sino el resultado de confiar plenamente en que Dios es fiel para cumplir su palabra y proveer en todo momento. El entorno en el que vivimos tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual, emocional y material. Lo que nos rodea influye en la manera en que pensamos, sentimos y tomamos decisiones. Desde tiempos antiguos, Dios ha revelado que el ambiente que creamos a nuestro alrededor puede atraer bendición o abrir la puerta a la confusión, la escasez y el desorden. El color azul, al estar directamente relacionado con la presencia y provisión de Dios, no solo embellece el hogar, sino que transforma la atmósfera espiritual del lugar, permitiendo que su paz y abundancia se manifiesten de forma tangible. El hogar es más que un espacio físico. En la Biblia, la casa se describe como un refugio sagrado, un lugar donde la presencia de Dios puede habitar y bendecir a quienes allí moran. En Salmo 127:1 se advierte: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esta verdad revela que no basta con tener un lugar donde vivir. Es necesario que ese espacio esté alineado con los principios divinos para que sea realmente un hogar de bendición. Cuando Dios edifica una casa, no solo la llena de protección y paz,
sino que también establece un ambiente donde su provisión fluye de manera constante. El color azul, por su simbolismo bíblico, se convierte en un recordatorio visual de esta verdad. El entorno que creamos influye en nuestra manera de percibir la vida. Cuando una persona se encuentra rodeada de desorden, suciedad o elementos que reflejan descuido, su mente se ve saturada de distracción y ansiedad. Esta sensación afecta no solo el estado emocional, sino también la disposición espiritual para confiar en que Dios está obrando. En cambio, cuando el hogar se convierte en un espacio limpio, organizado y visualmente armónico, la mente se alinea con un estado de calma que favorece la reflexión, la oración y la fe. El color azul potencia esta atmósfera de serenidad porque invita a la quietud del alma, a la confianza en que el Señor tiene el control y que su provisión no fallará. En Isaías 32:18 se revela una promesa que refleja la voluntad de Dios para cada hogar. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Esta declaración no es solo una descripción del bienestar físico, sino una manifestación del propósito divino de que cada familia viva rodeada de seguridad, estabilidad y bendición. Al incorporar el color azul en el hogar, se genera un símbolo poderoso de esta promesa. Cada vez que las paredes reflejan ese tono, o que algún elemento visual destaca este color, se está proclamando que el hogar es un espacio donde reina la paz de Dios y donde la provisión del cielo se manifiesta en todas las áreas. La influencia del color azul también se percibe en la forma en que dirige la atención hacia lo que proviene de lo alto. En las Escrituras, el acto de mirar al cielo está relacionado con la búsqueda de respuestas, dirección y fortaleza espiritual. En Salmo 121:1-2 se declara: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Esta conexión entre el azul del cielo y la ayuda divina revela que al incorporar este color en el hogar, se está generando un entorno que invita constantemente a mirar hacia Dios como la fuente de toda provisión y protección. El color azul también influye en la forma en que percibimos los problemas y las dificultades. En medio de la adversidad, es común que las preocupaciones se apoderen de la mente, generando pensamientos de desesperanza y temor. Sin embargo, el azul actúa como un recordatorio visual de que Dios sigue siendo fiel y que sus promesas permanecen firmes. En Hebreos 13:5 se afirma: nunca te dejaré ni te desampararé. Esta certeza de que Dios está presente en cada circunstancia permite que la ansiedad sea reemplazada por una paz que sobrepasa todo entendimiento. Al ver el color azul en el hogar, esta promesa se vuelve más tangible, reafirmando que el Señor cuida de cada aspecto de la vida familiar. En tiempos de incertidumbre, cuando la inestabilidad económica o las dificultades parecen amenazar la tranquilidad del hogar, el entorno físico se convierte en un reflejo del estado interior. Un espacio caótico, oscuro o cargado de colores que evocan tensión puede intensificar la sensación de temor. Por el contrario, un entorno que transmite paz y confianza en Dios genera una atmósfera propicia para que la fe crezca y se fortalezca. En Filipenses 4:6-7 se enseña: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La presencia del color azul contribuye a crear ese ambiente de calma que permite al corazón mantenerse firme en la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. El azul también tiene el poder de influir en las relaciones dentro del hogar. En un ambiente donde predomina la tensión, los conflictos suelen intensificarse y el diálogo se ve afectado. Por el contrario, el azul promueve la armonía y el equilibrio emocional, favoreciendo la comunicación efectiva, el respeto mutuo
y la búsqueda de la reconciliación. En Romanos 12:18 se nos exhorta: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Al crear un entorno que inspire calma y serenidad, se facilita la construcción de relaciones saludables que fortalecen la unidad familiar. Además del efecto emocional, el color azul influye directamente en la manera en que se toman decisiones financieras y en la administración de los recursos del hogar. Un ambiente visualmente ordenado y equilibrado favorece la claridad mental, lo que resulta clave para evitar decisiones impulsivas o erróneas. En Proverbios 21:5 se enseña: los planes bien pensados, pura ganancia; los planes apresurados, puro fracaso. Este principio revela que la prosperidad no solo depende del esfuerzo, sino también de la sabiduría al tomar decisiones acertadas. Al vivir en un entorno que inspira calma y seguridad, se fomenta una mentalidad prudente que favorece la correcta administración del dinero y la toma de decisiones que conducen a la estabilidad financiera. La palabra de Dios revela que el bienestar del hogar no es fruto del azar, sino el resultado de aplicar principios divinos que atraen su bendición. En Deuteronomio 28:8 se proclama: el Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en lo que pongas tu mano. Esta promesa demuestra que cuando se obedece su dirección, la prosperidad se manifiesta de maneras que superan la lógica humana. El color azul, al ser un símbolo de esa provisión inagotable, actúa como un recordatorio visual de que cada esfuerzo realizado en obediencia a Dios está destinado a prosperar. En un mundo donde la incertidumbre y el temor intentan invadir el corazón, es fundamental que el hogar se convierta en un refugio de paz y confianza en Dios. El color azul, al estar presente en las paredes, en la decoración o en los detalles del hogar, proclama que ese espacio es un lugar donde la provisión divina se manifiesta, donde la paz gobierna y donde las bendiciones fluyen conforme a las promesas del Señor. Cada vez que se contemple ese color, se recordará que el cielo sigue abierto, que Dios sigue siendo fiel y que su poder es suficiente para sostener, proveer y bendecir en cada área de la vida. La palabra de Dios revela que así como algunos elementos pueden atraer bendición y prosperidad, otros pueden abrir la puerta a la confusión, el desorden e incluso la escasez. La forma en que se organiza el hogar, los elementos que se eligen para decorarlo y los colores que predominan en cada espacio pueden influir directamente en el bienestar emocional, espiritual y material de quienes lo habitan. En este sentido, la Biblia no solo destaca la importancia de crear un entorno que inspire paz y confianza en la provisión divina, sino que también advierte sobre aquellos elementos que pueden obstaculizar esa bendición. Desde el principio de los tiempos, Dios estableció que el entorno físico debía reflejar el orden y la armonía que Él diseñó para su creación. En Génesis 1 se describe cómo el Señor formó el mundo de manera organizada, separando la luz de las tinieblas, las aguas de la tierra y cada elemento en su lugar. Esta disposición revela que el orden es una expresión del carácter divino y que todo aquello que rompe esa armonía puede desequilibrar no solo el entorno, sino también el estado interior de quienes habitan ese espacio. Del mismo modo que el color azul está asociado a la paz, la estabilidad y la provisión, existen otros colores que, según los principios espirituales, pueden perturbar esa atmósfera de bienestar y abrir la puerta a la escasez y la confusión. Las Escrituras revelan que el desorden y la mezcla de elementos caóticos son factores que alteran la paz espiritual de un lugar. En el libro de Isaías 24:10 se describe una escena impactante. Quebrantada está la ciudad desordenada, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Este pasaje no solo habla de ruina física, sino también de un colapso espiritual que surge cuando el desorden gobierna en un lugar. Cuando un hogar se llena de elementos visuales que generan agitación, la sensación de inquietud y falta de dirección se intensifica.
dificultando la confianza en que Dios proveerá lo necesario. El color rojo, por ejemplo, aunque en algunos contextos bíblicos representa el sacrificio y la redención, también aparece asociado con la violencia, la ira y el conflicto cuando se emplea de forma excesiva o descontrolada. En Apocalipsis 6:4 se describe a un jinete montado sobre un caballo rojo, a quien se le dio poder para quitar la paz de la tierra y para que los hombres se mataran unos a otros. Esta imagen profética ilustra cómo el rojo, cuando se convierte en el color dominante en un entorno, puede intensificar emociones negativas, promover la impulsividad y generar un ambiente de tensión que bloquea la paz que Dios desea para cada hogar. El negro, por otro lado, se menciona en las Escrituras como símbolo de oscuridad, angustia y desesperanza. En Lamentaciones 4:8 se describe cómo aquellos que habían sido príncipes se tornaron irreconocibles y su piel se ha ennegrecido más que el carbón. Esta imagen revela que el color negro, cuando predomina de manera desmedida, puede crear un entorno cargado de pesadez espiritual que apaga la esperanza y debilita la confianza en la provisión divina. Aunque el negro puede aportar elegancia cuando se usa de forma equilibrada, convertirlo en el color principal de un espacio puede oscurecer la atmósfera espiritual del hogar, generando una sensación constante de pesadumbre e incertidumbre. El gris, aunque menos evidente, también puede influir negativamente cuando domina un entorno. En Ezequiel 32:7-8 se describe un escenario en el que el cielo se cubre de tinieblas y las estrellas dejan de brillar. Cuando te extinga, cubriré los cielos y haré que sus estrellas se oscurezcan. Cubriré el sol con una nube y la luna no dará su luz. El gris, al estar asociado con la ausencia de color, puede transmitir una sensación de estancamiento, apatía y falta de dirección. Un entorno saturado de tonos grises puede debilitar el ánimo, enfriar la vida espiritual y obstaculizar la fe activa que abre las puertas de la provisión divina. En contraposición a estos colores, la palabra de Dios revela que el azul, al representar la presencia celestial, la fidelidad divina y la paz que sobrepasa todo entendimiento, es un recordatorio constante de que el Señor es quien provee y sostiene. En Números 4:6 se menciona que el arca del testimonio, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, debía cubrirse con un paño de color azul antes de que los sacerdotes la transportaran. Este detalle revela que el azul no solo simbolizaba reverencia y santidad, sino que también indicaba que la bendición y la protección divina acompañaban a quienes honraban este principio espiritual. El impacto que tienen los colores en el hogar no solo es una cuestión estética, sino también espiritual. Al igual que un entorno desordenado puede generar confusión y agitación, un ambiente que incorpora colores que simbolizan oscuridad o conflicto puede afectar la percepción del futuro, debilitando la fe en que Dios es capaz de proveer en todo momento. En contraste, el azul actúa como un ancla visual que recuerda la fidelidad del Señor, fortaleciendo la confianza en que su provisión es constante y su cuidado nunca se detiene. Cuando se permite que colores como el rojo intenso, el negro dominante o el gris apagado controlen el ambiente del hogar, se crea un entorno que puede debilitar la esperanza, nublar la mente e impedir que se perciban las oportunidades que Dios está abriendo. En Proverbios 15:15 se afirma: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Este pasaje revela que el estado interior de una persona está estrechamente relacionado con lo que le rodea, y un entorno cargado de colores que evocan inquietud, conflicto o desesperanza puede bloquear la actitud de gratitud y fe que permite que la bendición divina se manifieste plenamente. Dios desea que el hogar sea un lugar de paz, descanso y provisión continua. En Salmos 23:1-2 se proclama: el Señor es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esta imagen de calma y seguridad revela el deseo del Señor de que cada familia viva en un entorno que inspire confianza en su amor y en su fidelidad. Incorporar el color azul en el hogar, mientras se evita el predominio de tonos que simbolizan conflicto o desesperanza, es una forma práctica de declarar que ese espacio está consagrado a la paz, la provisión y la abundancia que provienen del cielo. La prosperidad que Dios promete no se limita únicamente a las posesiones materiales, sino que incluye la paz del corazón, la armonía familiar y la seguridad de que Él sostiene cada aspecto de la vida. En 3 Juan 1:2 se expresa este deseo divino. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta prosperidad integral se ve fortalecida cuando el entorno del hogar se alinea con los principios que Dios ha establecido para atraer su bendición. Al elegir colores que simbolizan su provisión, su paz y su protección, se está declarando que ese hogar es un lugar donde reina la presencia del Señor y donde su favor se manifiesta de forma continua. El color azul, al ser un símbolo de la fidelidad y la abundancia divina, no solo decora las paredes, sino que establece un mensaje visual que proclama que en ese hogar Dios es quien provee, guarda y prospera. Al crear un entorno que refleje estos principios, se abre la puerta para que su paz gobierne cada área de la vida familiar y se fortalezca la confianza en que Él, que es dueño del cielo y de la tierra, suplirá todo lo que sea necesario en el momento preciso. La transformación de un hogar va mucho más allá de los elementos físicos que lo componen. Aunque los colores, la decoración y el orden son importantes, el verdadero cambio comienza en el interior de quienes habitan ese espacio. La Biblia revela que cuando el corazón se alinea con los principios de Dios, la bendición fluye de manera natural en todas las áreas de la vida, incluyendo el entorno familiar y la provisión material. El color azul, al simbolizar la presencia divina y la fidelidad de Dios, se convierte en un recordatorio constante de que la verdadera prosperidad nace de una relación genuina con el Señor, marcada por la fe, la gratitud y la obediencia. En Proverbios 3, 9, 10 se enseña que honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este pasaje revela que la bendición material está directamente relacionada con una actitud de entrega y confianza en Dios. La prosperidad no depende únicamente del esfuerzo humano, sino del corazón que reconoce que el Señor es la fuente de toda provisión. Al elegir que el color azul forme parte del hogar, se está declarando visualmente que ese espacio está consagrado a la presencia divina y que la familia que lo habita reconoce que sus bienes, sus recursos y su estabilidad dependen de Él. La transformación del hogar comienza cuando se decide vivir bajo principios que invitan la presencia de Dios. El azul actúa como un recordatorio visual de que cada bendición proviene de lo alto. En Santiago 1:17 se afirma: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Esta certeza permite vivir con paz en medio de tiempos de incertidumbre, sabiendo que la provisión divina no está sujeta a las condiciones externas, sino que fluye conforme a la fidelidad del Señor. Cada vez que el color azul resalta en el entorno del hogar, se reafirma la confianza en que Dios es quien sostiene, guarda y multiplica lo que Él ha puesto en las manos de sus hijos. Este principio es especialmente importante en momentos de escasez o dificultad económica. En 2 Reyes 4 se relata la historia de una viuda que enfrentaba una deuda que amenazaba con llevarse a sus hijos como esclavos. Cuando acudió al profeta Eliseo en busca de ayuda, él le pidió que recogiera tantas vasijas vacías como pudiera encontrar y que vertiera en ellas el poco aceite que tenía en casa. La mujer obedeció
Y para su asombro, el aceite no dejó de fluir hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Esta historia revela que Dios es capaz de multiplicar lo poco que tenemos cuando decidimos confiar en su provisión y actuar en obediencia. Así como la viuda tuvo que preparar un entorno dispuesto para recibir la bendición, el color azul puede simbolizar esa actitud de fe que abre las puertas a la abundancia que solo el Señor puede derramar. La presencia del azul en el hogar no solo refleja confianza en la provisión de Dios, sino que también promueve la armonía familiar. En Colosenses 3, 13 y 14 se exhorta: sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, también perdonen ustedes. Y sobre todas estas virtudes, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Un entorno donde reina el perdón, la comprensión y el amor es un terreno fértil para que la prosperidad florezca. Cuando el hogar se convierte en un lugar donde los conflictos son resueltos con sabiduría y las relaciones se fortalecen en la paz de Dios, se crea un ambiente que favorece la bendición en todas las áreas de la vida. En Efesios 4, 31-32 se nos instruye a desechar toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La atmósfera del hogar está directamente influenciada por el estado del corazón de quienes lo habitan. Un ambiente cargado de rencor, resentimiento o división se convierte en una barrera que impide que la paz y la abundancia de Dios fluyan con libertad. Por el contrario, cuando el color azul recuerda que el Señor es la fuente de paz y reconciliación, se crea un entorno propicio para que su bendición se manifieste. El poder del entorno no se limita únicamente a lo que se ve, sino también a lo que se escucha, se dice y se vive en el hogar. En Proverbios 18:21 se enseña que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras que se declaran en el hogar tienen un impacto directo en la atmósfera espiritual del lugar. Un espacio donde predominan las quejas, las palabras de desaliento y los comentarios negativos se convierte en un ambiente hostil que afecta la paz interior y debilita la fe. En cambio, un hogar donde se proclaman palabras de gratitud, confianza y bendición se convierte en un refugio donde la presencia de Dios es palpable y donde su provisión se manifiesta de forma continua. El color azul, al estar vinculado con el cielo y la presencia divina, sirve como recordatorio constante de que cada palabra pronunciada en el hogar debe estar alineada con la verdad de Dios. En Salmos 19:14 se eleva esta oración: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Mantener una atmósfera de alabanza, gratitud y confianza en el poder de Dios transforma el hogar en un espacio donde la fe se fortalece y la provisión fluye sin limitaciones. En medio de un mundo marcado por la incertidumbre y el temor, el hogar debe convertirse en un refugio donde la paz de Dios sea el cimiento de la vida familiar. En Filipenses 4:7 se declara que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no solo se experimenta a nivel espiritual, sino que también se refleja en el ambiente físico del hogar. El color azul, al simbolizar la fidelidad divina y el cuidado del Señor, fortalece esa sensación de calma que permite enfrentar cada día con esperanza y confianza en que Él está obrando a favor de su pueblo. El Señor ha prometido que aquellos que confían en Él no serán defraudados. En Jeremías 17, 7, 8 se afirma: bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto.
Esta imagen revela que aquellos que deciden depender del Señor, incluso en tiempos difíciles, se mantendrán firmes y verán su provisión manifestarse de formas que superan toda lógica humana. Cada decisión que se toma para transformar el hogar en un espacio que refleje la paz, la fidelidad y la provisión de Dios es un acto de fe que abre las puertas a su bendición. Al incorporar el color azul como símbolo de su presencia, se está proclamando que ese hogar está bajo su cuidado, que la escasez no tendrá lugar en ese espacio y que cada necesidad será suplida conforme a sus riquezas en gloria. El hogar que se construye sobre la confianza en Dios se convierte en un faro de luz en medio de la incertidumbre. En Salmo 112:3 se afirma que bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Esta promesa es para aquellos que deciden honrar al Señor, invitar su presencia a sus vidas y proclamar con fe que su abundancia es más que suficiente para sostener, prosperar y bendecir cada rincón del hogar. La verdadera prosperidad comienza en el corazón. Aunque los colores, el entorno y los elementos visuales juegan un papel importante en la atmósfera espiritual del hogar, el fundamento más sólido para atraer la bendición de Dios es la transformación interior que ocurre cuando su presencia llena cada espacio de la vida. La Biblia enseña que la abundancia no es simplemente el resultado de estrategias humanas, sino el fruto de un corazón alineado con los principios divinos. La paz que proviene de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, se manifiesta cuando el hogar se convierte en un refugio donde su presencia es reconocida, su palabra es honrada y su dirección es obedecida. El color azul, con todo el simbolismo espiritual que encierra, es un recordatorio constante de que la provisión divina fluye donde hay fe, obediencia y una actitud de gratitud. Sin embargo, esa abundancia no se limita únicamente a lo material. Se extiende a la paz que gobierna el corazón, la armonía que reina en la familia y la seguridad de que Dios cuida cada aspecto de la vida. La prosperidad que proviene del Señor no solo se manifiesta en el crecimiento económico, sino en la estabilidad emocional, en las relaciones restauradas y en la capacidad de afrontar cada desafío con la certeza de que Él sigue en control. En la palabra de Dios se revela que hay un principio espiritual que transforma la vida de aquellos que lo aplican: la siembra y la cosecha. Esta ley espiritual no se refiere únicamente a la economía, sino a cada área de la vida. En Gálatas 6:7 se enseña: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Este principio revela que las decisiones que se toman en el hogar, las palabras que se declaran y los actos que se practican crean una atmósfera que dará fruto en el futuro. Cuando se siembra fe, confianza y obediencia a Dios, se está preparando el terreno para recibir una cosecha de paz, prosperidad y bendición. Transformar un hogar en un lugar donde la presencia de Dios se manifieste requiere más que cambios físicos. Implica establecer un ambiente donde los principios bíblicos sean vividos de forma activa. En Deuteronomio 11:18-20, el Señor instruyó a su pueblo a rodearse de su palabra. Pondréis pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta enseñanza revela que cuando el hogar se llena de recordatorios visuales que apuntan a Dios, ya sea a través del color, la decoración o las palabras que se pronuncian, se crea un ambiente propicio para que su presencia se manifieste de manera constante. La presencia del color azul en el hogar puede actuar como un símbolo de esa declaración de fe, un recordatorio visible de que cada habitación, cada rincón y cada decisión están puestos en las manos del Señor. Pero más allá del entorno físico, esta transformación comienza en el corazón de quienes deciden rendir su vida y su hogar a Dios.
En Mateo 6:21, Jesús enseñó: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este principio revela que el verdadero cambio comienza cuando el deseo de agradar a Dios se convierte en la prioridad central de la vida. Cuando el hogar se convierte en un lugar donde se cultivan la gratitud y la confianza en Dios, las circunstancias externas pierden poder para generar temor o incertidumbre. La fe es el ancla que permite ver más allá de las limitaciones presentes y confiar en que Dios está abriendo caminos, incluso cuando parece no haber salida. En Hebreos 11:1 se describe la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta confianza inquebrantable crea una atmósfera de paz que se extiende al entorno del hogar, permitiendo que cada miembro de la familia descanse en la seguridad de que Dios es quien provee, protege y cuida cada aspecto de la vida. La verdadera prosperidad también se manifiesta en la capacidad de ser canal de bendición para otros. En 2 Corintios 9:8 se proclama: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Este pasaje revela que la bendición de Dios no solo satisface las necesidades propias, sino que también capacita para compartir con otros y extender su amor a quienes lo necesitan. Un hogar donde la provisión se comparte generosamente se convierte en un espacio donde la presencia de Dios fluye con libertad, permitiendo que su abundancia se multiplique de forma sobrenatural. La verdadera riqueza no se mide únicamente en posesiones materiales, sino en la plenitud que proviene de vivir conforme a los principios divinos. En Proverbios 10:22 se declara: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esta enseñanza revela que la prosperidad genuina no trae consigo ansiedad, temor ni insatisfacción, sino que se caracteriza por la paz que solo Dios puede dar. Un hogar donde esta verdad se proclama, donde se vive en gratitud y donde se reconoce que cada provisión es un regalo del cielo, se convierte en un espacio donde la escasez no tiene lugar y donde la bendición de Dios se establece de forma continua. El color azul, al representar la fidelidad divina, actúa como un símbolo que invita a recordar que las promesas de Dios son firmes e inquebrantables. En Números 23:19 se afirma: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esta certeza fortalece la confianza de que, aunque las circunstancias parezcan adversas, el Señor es fiel para cumplir cada palabra que ha declarado. Al incorporar el color azul en el hogar, se está proclamando que ese espacio está cubierto por la protección divina, que la provisión fluye desde el cielo y que la paz de Dios es el cimiento sobre el que se edifica la vida familiar. La abundancia que Dios desea para sus hijos no solo se limita a momentos de bonanza, sino que se extiende incluso en tiempos de prueba. En Habacuc 3:17-18 se expresa una poderosa declaración de fe. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esta actitud de gratitud y confianza permite que la bendición de Dios se manifieste incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Un hogar donde se cultiva esta fe, donde cada detalle del entorno, incluso el color que adorna las paredes, apunta a la fidelidad divina, se convierte en un espacio donde la presencia de Dios es evidente y donde la escasez no puede arraigarse. La clave para atraer la prosperidad que Dios promete está en vivir conforme a su palabra, en honrarlo en cada decisión y en proclamar con firmeza que Él es quien provee y guarda el hogar. En Salmos 37:25 se afirma: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esta promesa revela que aquellos que caminan en obediencia al Señor
no serán abandonados, sino que su provisión los acompañará en cada temporada de la vida. La transformación del hogar no comienza únicamente con un cambio visual, sino con una decisión firme de rendir ese espacio a la dirección de Dios. Al permitir que Él sea el fundamento del hogar, al establecer un ambiente donde su paz, su amor y su provisión sean reconocidos, se crea un entorno donde la abundancia se manifiesta de forma natural. El color azul, al simbolizar esa fidelidad divina, se convierte en un recordatorio constante de que Dios es el verdadero proveedor y que en su presencia no hay lugar para la escasez, el temor o la desesperanza. La verdadera prosperidad no se limita a lo que se ve, sino que se manifiesta en un corazón firme, en una familia unida y en la certeza de que Dios es suficiente para llenar cada área de la vida con su paz, su amor y su abundancia. Al invitar su presencia al hogar y al proclamar con fe que Él es quien provee, se establece un fundamento sólido que abre las puertas para recibir la plenitud que solo Él puede dar.